campaña muy reñida. La noche de resultados en Estados Unidos también fue muy ajustada. Contra todo pronóstico, finalmente Donald Trump se impuso sobre su rival Hillary Clinton y puso fin a 8 años de gobierno demócrata. El republicano logró un total de 276 votos electorales frente a los 218 que obtuvo la demócrata. Una diferencia notable, sin embargo, al revisar el voto popular de los resultados, sí que quedaron muy de cerca. Eva. Así es, el magnate inmobiliario tuvo 58.693.565 y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, 58.544.444 votos populares. Como ven, una diferencia de poco más de 200.000 votos en un universo de más de 120 millones de personas que estaban habilitadas para votar. Trump lograba su victoria al imponerse en algunos de los estados clave, en ciertos casos contra pronóstico como Ohio, Florida, Carolina del Norte o Iowa, sin que la exsecretaria de Estado y exprimera dama consiguiese victorias destacadas entre ellos. También el ahora presidente electo de Estados Unidos se impuso en Pensilvania, el estado elegido por la demócrata para dar su gran mitin de cierre de campaña, arropada por el presidente Barack Obama, la primera dama Michelle y su marido, el expresidente Bill Clinton. Un estado en el que desde 1988 ningún candidato presidencial republicano había logrado una victoria. Donald Trump hace entonces historia al convertirse en la primera persona sin experiencia política en llegar a la Casa Blanca en más de 60 años y además va a ser el primer neoyorquino en la Sala Oval en 71 años. El próximo 20 de enero, a sus 70 años, va a ser el presidente más viejo que haya tenido Estados Unidos. En su discurso, tras conocer los resultados de los comicios, Trump envió un mensaje muy diferente al que lo caracterizó durante la campaña. Llamó a la unidad y aseguró a la comunidad internacional que aunque va a priorizar los intereses de los estadounidenses, también buscará trabajar con otras naciones. Minutos antes de las 3 de la madrugada, Donald Trump dio su primer discurso como presidente electo de Estados Unidos. Gracias. En un tono conciliador aseguró que pretende tener buenas relaciones con el mundo y que adoptará una política de paz en su gobierno. Quiero decirle a la comunidad del mundo que aunque siempre pondremos los intereses de los Estados Unidos primero, seremos justos con todos. Con todas las personas y con todas las demás naciones. Buscaremos el terreno común y no la hostilidad. Trump invitó a sus detractores a trabajar en conjunto. A todos los republicanos y demócratas e independientes en toda esta nación, yo les digo que es momento para que nosotros nos unamos. También tuvo palabras de admiración para su rival, la demócrata Hillary Clinton. Hillary ha trabajado durante mucho tiempo y le debemos mucha gratitud por su servicio. Trump aprovechó para hacer una promesa. Trabajando juntos, vamos a comenzar la tarea de reconstruir nuestra nación. En su primera intervención, un giro en su retórica. Donald Trump no mencionó la construcción del muro en la frontera con México. Mientras, en la sede de campaña de Donald Trump todo era felicidad, en la de Hillary Clinton hubo profunda tristeza y hubo hasta lágrimas. Hacia las 2 de la mañana los resultados eran ya contundentes y a favor del candidato republicano. Clinton llamó a su contrincante para felicitarlo y para reconocer su derrota en la carrera por la Casa Blanca. Sin embargo, no ofreció un discurso a sus seguidores. El encargado de dar el mensaje fue su jefe de campaña, John Podesta. Poco a poco, la sede electoral de Hillary Clinton fue desocupada por sus seguidores. Caras tristes y el desconcierto se apoderó de la multitud. La candidata, reunida en privado con su familia y aliados, decidió no dar el tan esperado discurso. Podemos esperar un poco más, ¿no? Todavía llegan votos y cada voto debería contar. Varios estados aún no han sido llamados, entonces no tenemos nada más que decir esta noche. Tras la noche eterna en la que se reflejaba el cansancio de los votantes, el Partido Demócrata prefirió pedir a quienes lo apoyaban ir a casa. Todo el mundo debería irse a casa, dormir un poco. Tendremos más que decir de esto mañana. A través de una llamada telefónica, la exsecretaria de Estado concedió la victoria a su rival. Hoy se espera un pronunciamiento de la demócrata. Fue una madrugada larga, como lo han visto para los estadounidenses, pues como lo habían mostrado ya las encuestas en las últimas semanas, el resultado estuvo muy ajustado en muchos de los estados.
Sin embargo, finalmente el triunfo de Trump en estados clave logró darle una victoria pasadas las 2 de la madrugada, hora de la costa este de Estados Unidos. Logró superar los 270 votos electorales que necesitaba para convertirse en el sucesor de Barack Obama. Minuto a minuto, esta madrugada el conteo estuvo reñido. El candidato presidencial republicano Donald Trump siempre estuvo arriba por un pequeño margen frente a la demócrata Hillary Clinton. Trump ganó los estados claves de Florida, Iowa y Ohio, uno de los estados más codiciados y que tradicionalmente predice al ganador de las elecciones. El magnate neoyorquino ganó con cierta facilidad en Texas y también en Carolina del Norte, uno de los estados más cortejados por ambos candidatos. Clinton ganó en los estados de la costa oeste como California, Oregón y Washington. Además en Nueva York y Nueva Jersey en la costa este. Pero Trump logró sacar ventaja en Carolina del Sur e Indiana. Ivanka Trump compartió en Twitter algunos de los resultados que daban como ganador a su padre, mientras que el mensaje de Hillary Clinton fue un tanto desalentador para sus seguidores. A medida que Trump se acercaba al número mágico, 270 votos necesarios para llegar a la Casa Blanca, se veían las caras largas y la angustia de los demócratas en una votación que se definió cabeza a cabeza. Pues vamos a saludar ya a algunos de nuestros invitados precisamente para hacer un análisis de lo que ha pasado y de si esto se esperaba o no se esperaba a la hora de que Donald Trump sea el nuevo presidente electo desde los Estados Unidos, desde Miami, Florida. Vamos a saludar a Julio Schilling, él es analista político republicano, es escritor y politólogo. Señor Schilling, muy buenos días, gracias por estar acompañándonos aquí en la mañana de NTN 24. Encantado de estar con ustedes en esta mañana de mucha celebración para nosotros y para muchas personas en los Estados Unidos. Quería comenzar preguntándole con algo que no sé si a usted, pero a muchos nos ha llamado la atención, y es que en ese primer discurso que hacía Donald Trump como presidente electo de los Estados Unidos, dando y agradeciendo a todos sus seguidores el estar allí, se notaba un Donald Trump más tranquilo, más relajado, no con esos discursos tan incendiarios a los que nos tiene acostumbrados. Agradecía a Hillary Clinton, decía que había sido una buena luchadora y decía que él quiere ser el presidente de todos los estadounidenses. Decía que había muchos, que había que reconocerlo, que no habían votado por él, pero que él quiere ser también su presidente. ¿Este va a ser el nuevo perfil de Donald Trump como presidente? Yo creo que, mira, hay que entender que nadie estaba atacando ayer a Donald Trump. En otras palabras, su victoria sorprendente para muchos, particularmente para la élite cultural, por ejemplo, pues todo esto representó algo que consideraban imposible. Un tiempo atrás, no hay que tanto un tiempo atrás, ayer mismo, antes, esencialmente, no solo la campaña de Hillary Clinton, que tenía una gama de fuegos artificiales listos para celebrar la Bahía de Nueva York, sino muchas personas que se dedican a hacer este tipo de encuestas, análisis, pues lo daban por ganador. Donald Trump no puede haber llegado en su vida privada de negocio a donde ha llegado si no fuera una persona pragmática, si no fuera una persona que tiene que negociar, que tiene que llegar a un consenso. Entonces, efectivamente, lo que vimos ayer era ya un Donald Trump que logró la victoria y pues no encontraba ningún tipo de los ataques que ha estado acostumbrado. Pero estoy seguro que pues esos encontrará sus cuando tome posesión de la figura del jefe ejecutivo de los Estados Unidos y él pues no se sorprende si retoma, o sea, es su estilo que si bien muchos lo hemos criticado, pero lo que vieron ayer pues es un lado de Donald Trump que muchas personas que lo conocen a través de los años se lo han visto mucho más veces evidenciar. Claro, era un Donald Trump ya en el cargo de presidente electo y no un Donald Trump como candidato. Ahora, en ese mensaje que mandó ayer, señor Schilling, él pedía o llamaba a los estadounidenses a lograr la unidad. Mi pregunta es, ¿cómo va a lograr la unidad de los estadounidenses luego de la división tan profunda que dejó la campaña y que además
queda evidenciado en los resultados del voto popular, porque en más de 116 millones de personas que votaron, solo 200.000 votos separan a un candidato del otro. Es decir, el país está dividido en dos, en quienes apoyan a Hillary Clinton y quienes apoyan a Donald Trump. Mira, hay muchas lecturas que se le puede dar a los resultados de ayer. Uno de ellos, sin duda, es, bueno, casi la mitad del país estaba con él, la otra mitad no. Pero donde se equivocaron muchas personas que hicieron pronóstico es aferrarse a estereotipos y contar que ciertos sectores de la población, los hispanos, por ejemplo, los norteamericanos de la raza negra, pues iban de manera absoluta apoyar, las mujeres que iban a apoyar de manera absoluta, casi absoluta, a la figura de Hillary Clinton. Y más allá de que todavía queda espacio para un estudio de la demografía, de cómo se desarrolló, yo creo que al no contar, particularmente en estados que el Partido Demócrata consideraba una base sólida y que la ganó Donald Trump, y que ganó no con pocos votos, o sea, con un margen bastante cómodo, demuestra que logró obtener votos de mujeres, votos de hispanos, votos de afroamericanos. Entonces, el factor, a mi juicio, el denominador común, es que esto realmente no ha sido un problema que se puede medir en términos netamente ideológicos o de derecha a izquierda o de raza, de género, de raza, de etnia, sino hay otros factores que entraban en juegos, como el factor económico, del modelo socioeconómico, o sea, la clase trabajadora norteamericana, los que tienen, los que se han quedado atrás, los que han avanzado. Yo creo que ese factor unía a muchas personas. Sí. El tema de un cierto cansancio con lo que se interpreta con un mecanismo que controla lo que se define como políticamente correcto, o sea, el lenguaje, una cultura que una élite en el ejercicio de la vida, pues muchos consideran que domina, por ejemplo, cuestiones de, en este país, para ir al baño, pues por ejemplo, puedes ir al baño en algunos estados de acuerdo al género que tú te sientes. Bueno, gran parte de la sociedad norteamericana está harto de precisamente la promoción de lo que es políticamente correcto. El tema de la inmigración es otro punto muy sensitivo, pero hay que entender dos hechos. Primero, la inmigración ilegal le cuesta a los Estados Unidos 113.000 millones de dólares al año. Eso es número uno. Y número dos, hay un hecho de que el 90% de la droga que entra a los Estados Unidos entra a través de la frontera de México. Entonces, eso es un punto que otros candidatos pues no tocaron. Donald Trump sí lo tocó. También la relación que el Estado norteamericano ha disfrutado con empresas grandes, lo que muchos han definido como un capitalismo concesionario, por ejemplo, pues ha logrado un disgusto en la sociedad norteamericana que de nuevo traspasa raza, género, ocupación. Sin duda, la clase trabajadora, me atrevo a decir, y particularmente la clase trabajadora sin título universitario, que es uno de los que más se ha sentido el peso de la economía moderna, pues sin duda lo siguió y se siente empoderada con la figura de Donald Trump. Quería volver un poquito sobre su primera pregunta, donde decía que ese tono conciliador en ese primer discurso ya de Donald Trump como presidente electo es un tono que muchos de los que le conocen de cerca pues dicen que ese es el que más utiliza y no tanto el provocador cuando uno lo conoce ya en primera persona. Quería preguntarle entonces si todo ese tono que ha utilizado en la campaña y muchas de esas promesas de campaña que ha hecho, que para muchos serían atípicas, incluso para otros las han tildado de disparatadas, como sacar 11 millones de inmigrantes del país, cerrar fronteras, construir un muro y muchísimas cosas más, como vigilar de cerca las mezquitas, tener un control sobre los musulmanes que llegan muchísimo más cercano. Quería preguntarle, una vez ya como presidente, mucho de este discurso
se va a disipar, porque una cosa es ser candidato, otra cosa es ya cuando uno asume el próximo enero como presidente de los Estados Unidos. Y se lo pregunto también porque el Congreso queda republicano, sigue siendo republicano, pero muchos republicanos durante la campaña se han mostrado distantes al propio Donald Trump. ¿Le van a poner también la zancadilla en muchas de las propuestas que ponga Donald Trump? Mira, el sistema norteamericano, uno de los tal vez los mejores méritos que tienes es que tiene un sistema de frenos y contrapesos. O sea, precisamente esos choques que muchos desde afuera pues dicen, bueno, pero es que no dejan que la rama ejecutiva pues tome decisiones, esa lucha que siempre existe, eso es parte del proceso democrático y es una cuestión saludable. Y efectivamente, la ala conservadora de derecha del Partido Republicano, pues tal vez en determinados puntos podrá tener diferencias. Y yo creo que en la figura de Donald Trump vamos a ver muchas veces donde establece alianzas que cruzan la línea de partido. Pero eso no lo veo necesariamente como un defecto. Mira, los políticos de su propio partido que se alejaron de él, muchos de ellos regresaron en la última etapa de las elecciones, a mi juicio por temor a perder sus propias elecciones, lo que se estaban postulando. Así que es como, sin duda, el Partido Republicano, lo que es el ortodoxo del partido, pues Donald Trump ha reordenado la estructura con esta experiencia. Hay que entender que es el primer presidente norteamericano que jamás ha ocupado un puesto público. Y eso también es un atractivo, porque no podemos decir que es un hombre sin experiencia, porque de nuevo, dirigir una empresa sí te obliga a tomar decisiones ejecutivas. Un gobierno es diferente, hay que llegar a un consenso, pero en cierto sentido también quien dirige una empresa se ve obligado, porque está compitiendo con otras empresas, está compitiendo tiene el hecho del mercado, o sea, que él está acostumbrado a tener que tomar posturas pragmáticas, y los puntos de la cual él articuló, la verdad, tú mencionaste el tema de el Islam, ¿no? El islamismo y la inmigración. Yo creo que cuando miramos a Europa, Europa es un laboratorio de una política de fronteras abiertas que está teniendo un costo extraordinario, y en el términos de la penetración de elementos terroristas dentro de Europa. No tengo que señalar a tantas cosas que han ocurrido en Europa que son financiadas por jeques islámicos, precisamente con el intento de desestabilizar las democracias en Europa. Entonces, cuando las fuerzas competentes de los Estados Unidos dicen que ellos no pueden garantizar que si vienen refugiados del Medio Oriente, poder hacer la distinción entre quién es un refugiado genuino, quién pudiera ser un terrorista, bueno, eso pues causa cierta preocupación a la sociedad norteamericana. Cuando le añades el hecho de que muchas personas de la clase trabajadora pues han tenido una disminución, un crecimiento negativo de su ingreso real, y van a estar compitiendo con fuerzas que van a aún deprimir más los sueldos en los Estados Unidos, pues la democracia es esa. Yo creo que la voluntad general se ha visto manifestada, porque claro, eso sin duda. Muchísimo. No, eso sin duda. Entonces, que el pueblo se dejó en evidencia. Además, hasta cierto punto, yo creo que el cansancio hacia esos últimos 8 años de gobierno demócrata, y quedó. Ahora, yo tengo una duda, señor Schilling, y quiero a ver si usted nos ayuda a solucionarlo, porque uno cuando lee artículos hoy hablando de la sorpresa, mucha gente habla de sorpresa cuando se refieren al triunfo de Donald Trump, se formulan ya viendo hacia el próximo 20 de enero, una vez tome posesión del cargo, ¿cómo va a estar conformado el gobierno de Donald Trump? Porque a lo largo de estos últimos meses de campaña, él ha cosechado muchos críticos. Y uno ahí se pregunta, la parte del mundo académico no lo ha apoyado, los políticos tradicionales no lo han apoyado, los principales medios de comunicación de Estados Unidos no lo han apoyado.
¿Cómo podría estar conformado? ¿Quiénes podrían ser los encargados de las carteras de su gobierno? Yo creo que de entrada, a distancia, una de las virtudes que puedo apreciar de Donald Trump es que es una persona leal a personas que son sus amigos, que le han extendido una mano. Ayer todos pudimos ver que lo que lo estaban rodeando en ese discurso que dio eran personas que lo apoyaron, y muchos de ellos fueron políticos valientes que dieron un paso hacia adelante, que fueron entre los primeros que los apoyaron, incluso cuando todavía había en las primarias republicanas otros candidatos muy calificados, y sin embargo esos apostaron y apoyaron a Donald Trump. Él le dio un reconocimiento a el jefe del partido, y con razón, porque hubo mucha presión de que él no le diera el apoyo a Donald Trump, o sea que el partido pues buscara una fórmula para en efecto rechazar su nominación si llegara a ser, y él pues respetó la voluntad de los votantes republicanos. Entonces yo sí creo que cuando llegue el momento, más allá de que él tiene un círculo íntimo, y muchos de ellos de nuevo se basa en lo que estuvieron a su lado cuando otros lo desertaron, sí hay talento en el sector privado, y vamos a ver un movimiento no convencional, como ha sido esta campaña totalmente, y eso es en parte lo que la lectura más obvia que se puede sacar, que la sociedad norteamericana se siente que ha podido sobrepasar a la clase política que muchos consideran que ha estado inerte, y ha depositado en Donald Trump, y ven en la figura de Donald Trump una posibilidad de realmente encontrar a alguien que los represente, o sea, que su estilo y como él lo ha proyectado, o sea, él ha conectado con el norteamericano a pie, y el hecho de que trae a su fila factores bipartidistas, porque él propio en su persona, él perteneció también al Partido Demócrata años atrás. Yo creo que es una cosa que va a estar a su favor, precisamente en buscar esa sanación social que hace falta, más allá de que siempre tendrá sus críticos, y eso es una cosa, una expresión saludable de una democracia. Pues desde Miami, Florida, agradecemos a Julio Schilling, él es analista político republicano, es escritor, es politólogo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos aquí en la mañana de NTN 24. Un placer.